amigos, Alerta Cristiano. Como siempre, me siento bien contento de estar con ustedes otra semana más. Saludo a todos los amigos de Europa, el sur de América Latina, Centroamérica, Caribe, Estados Unidos, Europa y África. Como siempre, amigos, una semana más de Alerta Cristiano. Y como siempre lo hacemos, comenzamos nuestro programa de hoy con una fracción de la palabra de Dios. Y esta vez comparto con ustedes del libro de Proverbios en el capítulo 20, los versículos 3 al 6. Y dice así: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hermanos, tengan muy presente esta palabra, porque como siempre, la palabra de Dios permea toda la hora del programa. Hoy, a diferencia de otras ocasiones, tengo a un político, vamos a decirlo así. Tengo a un político conmigo que he querido traer al programa. Se trata del señor Manuel Sidre. Manolo. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a ti y a todos tus televidentes. Bienvenido al programa y Manolo, te digo que lo que vamos a hacer es conversar. Obviamente van a haber unas preguntas mías, pero siéntete en plena libertad de compartir. La idea es que ante esta decisión que has tomado de lanzarte como candidato a la gobernación de Puerto Rico de forma independiente, es decir, que no está vinculado a partido político alguno, pues me llamó la atención y quise que el pueblo cristiano te conozca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La primera pregunta que se cae de la mata, como decimos los jíbaros, es ¿por qué Manuel Sidre, el candidato a la gobernación? Pues Eduardo, otra vez gracias a ti y a todos los televidentes la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Quisiera primero aclarar lo que sirvió de introducción al programa, donde dices que hoy tenemos un político. Manuel Sidre es abuelo, es padre, es hermano, es hijo, es esposo, es emprendedor puertorriqueño y el pasado mes de septiembre se acaba de completar su proceso de sucesión, así que soy un hombre retirado. Así que mi intención en ningún momento es insertarme como político en la solución de Puerto Rico. Manuel Sidre representa posiblemente la indignación y la frustración de muchos de nosotros. Y hay dos direcciones cuando uno se siente frustrado, muy parecido a cuando uno tiene problemas. O uno se queda en las gradas esperando que alguien resuelva el problema, o uno decide insertarse en el problema con toda su energía, con todas sus fuerzas y con una convicción muy particular de ser parte de la solución y no ser parte del problema. Así que por los últimos pasados 13 años, Eduardo, yo he estado participando en innumerables proyectos comunitarios, sociales, educativos, empresariales, por decir, he tenido la oportunidad de conocer a Puerto Rico en toda su dimensión, en toda su dimensión. Y ese conocer de Puerto Rico, unido a que no me quiero ir de aquí, unido a un profundo amor por mis 4 hijos y por mis 6 nietos, unido a que tengo el espacio y el tiempo, después de un profundo análisis, de consultarlo con mi familia, he tomado la decisión de presentarme a Puerto Rico como un candidato a la gobernación independiente para las elecciones del 2016 en un movimiento político no partidista que esté enfocado en administrar y gerenciar el país
con lealtad en el pueblo, que es donde sentimos muchas veces que es en el último lugar donde está. Para no aburrirlos con este tema, no es difícil contestarnos estas 3 preguntas que les voy a hacer. La primera de ellas es si verdaderamente estamos completamente convencidos que el modelo que nos trajo hasta aquí, no la gente, no vengo aquí a hablar de la gente, el modelo que nos trajo hasta aquí, el modelo político partidista, es capaz de sacarnos del problema. Lo segundo, si verdaderamente el modelo que nos trajo hasta aquí, el modelo político partidista, la partidocracia puertorriqueña, verdaderamente tiene la lealtad puesta en el pueblo, o es que esa lealtad está puesta, número 1, en el partido político, número 2, en el donante político, y número 3, en la estrategia del funcionario de ser electo o ser reelecto. Y creo que esas 2 preguntas son muy fáciles de contestar. Sí. Así que, para evitar entrar en más particularidades, mi candidatura persigue descomprimir esa rivalidad, ese bipartidismo, que sin duda alguna no produce nada bueno, nos desune todos los días como puertorriqueños y al final del camino no nos logra sacar de la situación, y poner en fortaleza a una persona que no está inclinado por ideología, que no está inclinado por ningún partido político, que la lealtad le es al país y no es a ningún color en particular, y de igual forma con esa acción logramos descomprimir esa presión tan grande que tiene el cuerpo legislativo, que recientemente vimos a 6 legisladores difiriendo del partido político que representan y un poco más y los dejan sin carro. O sea, yo creo que el modelo que nos trajo hasta aquí no tiene espacio en el futuro del país. Usted hizo una aclaración en cuanto al término político, y yo quiero aclararle que cuando yo uso el término político, lo hago primero como estudiante de ciencias políticas que fui, y segundo porque entiendo que política es el arte de gobernar un pueblo. Y digo político en el más alto sentido de la palabra. O sea, que no lo digo de manera peyorativa. Y fíjese, hablábamos ahorita de una oración que utiliza mucho la parte de la voluntad. Yo creo que posiblemente el tema político tenga que sufrir un cambio muy pronto, y tal vez es el arte de gobernar administrativamente un país pensando en las próximas generaciones. Correcto. Y no en eventos cada 4 años. Correcto. He estado pendiente a las reseñas periodísticas que han estado haciendo de usted, y entiendo que lo han estado cubriendo muy bien, por lo cual lo felicito, y entiendo que quiere decir que hay una avidez por escuchar lo que usted plantea. Me llamó mucho la atención ayer en el periódico que hablaba de que usted entendía que administrar a Puerto Rico es exactamente igual a atender su negocio de pan. Y yo le pregunto de manera figurativa, Manolo, ¿cómo hacemos para que todos tengan acceso al pan? Pues, Eduardo, si vamos a contestar esa pregunta, me gustaría primero aclarar por qué creo que administrar un país es muy parecido, no solamente a administrar un negocio de pan, a administrar su vida. Cuando usted es un ciudadano responsable que cría a su familia, usted, número 1, planifica lo que va a hacer con sus hijos y con su esposa. Entiéndase, dónde van a estudiar, dónde voy a vivir, cómo los voy a mantener. Lo segundo que usted hace es que usted, junto con su esposa, crea un presupuesto, sienta a la familia y establece claro cuáles son las latitudes que tenemos para gastar, cuáles son las latitudes que tenemos para ahorrar y cuáles son las latitudes que tenemos para no entrar en gastos que no podamos cubrir. Lo tercero que usted hace es que usted piensa que usted hoy es padre, pero mañana va a ser abuelo. Así que sin duda alguna, usted tiene que pensar no solamente en la inmediatez de sus hijos, tiene que pensar cuando sus hijos sean adultos, cuando sus hijos se casen, cuando sus hijos tengan nietos. En otras palabras, usted como padre y proveedor de su hogar, usted tiene que pensar en las próximas generaciones de esa gesta que usted acaba de hacer. Así que si cogemos como usted como hombre de familia o como hombre de negocio, tiene que mirar su vida de igual forma,
Puerto Rico, administrar un país se tiene que hacer en la misma dimensión. En otras palabras, es muy sencillo tomar decisiones a corto plazo, es muy sencillo complacer a todo el mundo, es muy sencillo destruir con la mentira y no herir con la verdad, es muy sencillo hacer cosas que son simpáticas. Lo difícil es tomar decisiones que verdaderamente a corto plazo sean complicadas, pero a mediano y largo plazo garanticen la estabilidad, el futuro, el desarrollo de cada ciudadano de esta bendita tierra. Dicho eso, me hablaba de cómo lograr la igualdad en el PAN. Yo particularmente siento que Puerto Rico tiene que innovar su modelo social. Yo creo que nosotros tenemos todo el derecho del mundo al modelo social nuestro, pero tiene que ser un modelo social, una asistencia social basada en desarrollo y en no dependencia. Yo soy creyente de que cada ciudadano tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades. Ahora bien, de igual forma que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, tenemos las mismas responsabilidades. Y un país donde hoy por hoy el 39% de su clase trabajadora solamente participa y un 61% no está activo, es algo que sin duda alguna no abona a la igualdad de derechos y de obligaciones que requiere un país. Correcto. Amigos, estén pendientes porque vamos a una pausa y vamos a entrar en calor. Vamos a abordar el problema de la deuda. Después de esta pausa estamos con ustedes. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Vamos a entrar en el tema de la economía en un punto que yo estoy seguro que a ustedes les llama mucho la atención. Manolo, en Puerto Rico la deuda del gobierno central y de las corporaciones públicas es de casi 73,000 millones. En estos años hemos visto a nuestro gobernador decir que la deuda es impagable. También hemos visto a otros candidatos a la gobernación decir que la deuda debe ser pagada. Todos parecen aceptar, y este es mi punto, que el monto de la deuda es ese, pero nadie plantea con firmeza el cuestionar si la misma es legítima o no. Me explico. Yo he estudiado el fenómeno de Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tuvo un problema muy parecido al nuestro. Hace unos años atrás Ecuador pasó por esto. Y en ese momento el presidente Rafael Correa nombró una comisión para que estudiara cómo se llegó a la deuda, quiénes llevaron el país a la deuda, la legitimidad de algunas deudas. Y entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿favorecería usted la creación de una comisión especial que investigase la deuda de Puerto Rico? 1. 2. ¿Cuál sería su actitud ante el descubrimiento de ilegalidades o irregularidades en la acumulación de la deuda? Nosotros le llevamos una ventaja muy grande a Ecuador. Y es que no es ningún secreto que originó la deuda. Y la deuda tiene una gran componencia en la cantidad de ineficiencia y de falta de productividad y acuerdos irresponsables que se hicieron por años y que mientras existía el leverage de la deuda, pues todo se almacenaba en ese gran cajón. Así que le llevamos esa ventaja al gobierno de Ecuador, al presidente Correa. Lo segundo que es importante destacar es que lejos de crear una comisión que estudie la deuda, el informe Kruger, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, señala bien claro la importancia de desarrollar una junta fiscal. Una junta fiscal que le dé una mirada con autoridad a los gastos gubernamentales, que le dé una mirada con autoridad al presupuesto, que le dé una mirada con responsabilidad a los acuerdos con los bonistas, y sin embargo
hemos visto que en el reciente vista del Senado se aprobó una junta fiscal que más que nada es un cuerpo consultor sin ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de fiducia, y obviamente eso y nada es lo mismo. En otras palabras, seguimos trayendo o poniendo encima de la mesa muchas ideas y seguimos comportándonos con la típica falta de voluntad que requieren los tiempos. Así que en ese lado creo que no estamos en el camino correcto, porque cuando hay una situación de la índole que vive el país, necesitamos sin duda alguna un cuerpo legislativo valiente, un cuerpo legislativo enfocado en las próximas generaciones y no en el evento electoral cada 4 años, para que entonces podamos tomar decisiones asertivas en esa área. En esa misma línea es importante destacar que llevamos un año negociando la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ha habido unos avances que si son los mejores o no son los mejores, en este momento lo importante es acabar de enviar un mensaje claro de que vamos a reestructurar esta deuda, vamos a movernos al próximo nivel, vamos a tratar de utilizar el template que se utilizó con la Autoridad de Energía Eléctrica y vamos a ver si podemos acabar de renegociar el resto de los 40.000 millones de pesos que son la deuda no garantizada, porque sabemos que hay 18.000 millones de dólares garantizados por la deuda constitucional. Y si como producto de una investigación juiciosa, seguro, encontráramos lo que encontró Rafael Correa en Ecuador, que un 30% de la deuda era legal. Todo lo que no es legal tendrá de mi persona y de mi administración todo el peso de la ley, sea cual sean las consecuencias. Correcto. Sea cual sean las consecuencias. Ahora bien, es muy importante, Eduardo, pero muy importante, tener bien claro que ojalá el problema de nuestro país fuera la deuda. Porque el dinero se consigue, el dinero se busca y hay formas de estructurar la deuda. Nuestro problema es un problema mayor y es que queremos reestructurar la deuda, queremos declarar deuda valiosa o no valiosa y seguir comportándonos como hasta ahora. Y el cambio que requiere el país no es solamente renegociar la deuda, es renegociar la deuda, buscar la forma de que la moratoria de principal se pueda insertar como parte de un plan de desarrollo económico que a los 5 años podamos pagar después de haber adquirido riqueza, pagar la deuda pero a la misma vez reducir el gobierno. Hay que reducir el gobierno. Puerto Rico es insostenible con 118 agencias públicas. Puerto Rico es insostenible con 78 alcaldías. Puerto Rico es insostenible con la duplicidad de funciones y de labores. Y eso lo sabe todo el mundo, lo habla todo el mundo, pero nadie le acaba de meter mano al asunto. Así que, otra vez, yo me atrevo a decir que parte de la falta de voluntad, parte de este problema que nos persigue por los últimos 16 años y que yo creo que es mucho más atrás. Correcto. Viene precisamente porque a la hora de tomar decisiones tenemos una lista en la mano. Déjame ver a quién yo afecto con estas decisiones. Pues con estas decisiones yo afecto a estos donantes que sin duda alguna, si los perjudico, no cojo un centavo más. Con esta decisión yo afecto al alcalde fulano de tal que me dijo que no tomara la decisión porque si tomaba la decisión pierdo las elecciones. Con esta decisión yo no salgo reelecto. Con esta decisión, entonces yo creo que otra vez una situación como la nuestra requiere de un enfoque en los resultados. No importa el esfuerzo que haya que hacer y sobre todo cortar aunque nos duela y seguir nuestro instinto y tomar decisiones. Y mientras esas 3 características no estén en la gobernanza pública, sin duda alguna, es lo que me reafirma y todos los días me reafirma que el modelo político partidista que nos trajo hasta aquí no sabe comportarse en este ambiente. Una candidatura independiente, con experiencia, con puntos bien claros establecidos. Yo no voy a estar más de 4 años, yo no voy a vivir en Fortaleza, yo voy a guiar mi propio carro, a mí no me hace falta la escolta. Es un país de 100 por 35 por amor a Jesús, por amor a Dios. O sea, no hay forma que tú tengas que recurrir a tanto gasto. Y adicional a eso, creo que si el país no se apodera ordenadamente, si esta iglesia, si estas facilidades que me han recibido a mí hoy hubiesen sido creadas por dádivas gubernamentales,
yo estoy en la completa, en el pleno convencimiento que no hubiese sido ni la mitad de lo que es. Esto es una obra del país, del pueblo, que poco a poco, vellón a vellón, diezmo a diezmo, levantaron una obra que es digno orgullo de toda esta comunidad. Y lo mismo ocurre con la política, Eduardo. Sí, sí. Tenemos que apoderarnos ordenadamente y responsablemente de Puerto Rico y alejar el fantasma político partidista que nos trajo hasta aquí. Yo creo que lo que usted acaba de expresar me enlazó con el próximo tema que quiero abordar. Manolo Sidre, al otro lado de esa cámara, hay cientos de miles de ciudadanos cristianos que este programa aspira todas las semanas a orientarles, a alertarles y obviamente tienen que haber estado observándolo a usted. Estoy seguro que ya conocen gran parte de su plataforma o de sus ideas administrativas, económicas, todas las ideas que usted nos está expresando, pero yo estoy seguro que ellos quieren también conocer cómo está su relación con Dios. Pues mire, yo soy católico, yo soy de formación católica, estudié de joven en un colegio católico. Le confieso que en los últimos 20 años he estado más en el lado evangélico que en el lado católico, porque mi esposa Anabel es evangélica. De hecho, mi suegra es copastora de una iglesia pentecostal en Arecibo. Y he aprendido algo que me ha hecho, yo creo, que un mejor hombre. He aprendido que en ambas religiones el común denominador, en mi caso, está bien claro, que es el Señor Jesucristo. En mi caso está bien claro. Lo segundo es que del lado evangélico me ha ayudado muchísimo a hablar con el Señor. Amén. Sí, por lo general, los católicos somos más de rezarle al Señor. Yo he aprendido con mi esposa y con mi suegra y con los servicios que voy, pues he aprendido a hablarle más al Señor. Y eso me entra en una comunión muy interesante y he aprendido a través de los años, ¿verdad? Y no ha sido fácil porque es otro tipo de religión, pero me ha enseñado a que todo lo que yo hago, desde mi amanecer hasta mi acostarme, hasta mis diálogos, hasta mis reuniones, hasta mis decisiones, todas se las presento al Señor antes de hacerlo. Amén. Y eso me da a mí una tranquilidad y eso lo aprendí también una vez. Mi esposa es un testimonio espectacular de fe al Señor. Un día de esto lo hablo con ustedes, pero he aprendido a que el Señor dirija mi vida, pero yo hacerle caso de lo que Él me dice. Porque hay veces que uno le pide al Señor ciertas cosas, el Señor te muestra el camino, entonces tú haces lo contrario. Usted habló que tenemos que renegociar. Sí, a nivel personal, tenemos que renegociar en la cosas relación con Dios. Bueno, en mi caso yo comentaba contigo, si me permites compartir el diálogo que tuvimos. Y yo creo que el Padre Nuestro para mí se rezaba en mi casa de una forma bastante normal, ¿cómo puedo decir? Muy normal. Cuando yo conozco a Anabel, empiezo a rezar el Padre Nuestro y a detenerme en hágase tu voluntad. Y ahí añadirle algo que le añado cada vez que lo rezo. Señor, dame sabiduría para entender y para seguir tu voluntad. Me gustó ese fin porque ahora eso nos da la oportunidad de una pausa. Enseguida estamos con ustedes, amigos. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiana. Manolo, quiero volver al pan. Sí. Te vas a reír porque es que me has dado el pie forzado. Hace muchos años, siglos atrás, Jesús en 2 ocasiones multiplicó el pan. En una lo multiplicó a 5,000 personas, según dice la Biblia. En otra lo multiplicó a 4,000, pero no se quedó ahí. En la última cena le pidió a los discípulos que cada vez que repitieran la cena, que compartieran el pan, lo hicieran en conmemoración de él, que se acordaran de él, que se acordaran de su vida,
del sacrificio que ellos verían que él iba a hacer. Y esto me llama la atención porque está implicado en esa historia que Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él. Esto me lleva a preguntarle, de usted ser electo gobernador de Puerto Rico, ¿cómo usted defenderá el derecho a la libertad religiosa? Yo creo que, o sea, yo creo no, con las mismas fuerzas que puedo defender la libertad del ser humano, con las mismas fuerzas defenderé la libertad religiosa. Es algo que para mí, vivir sin eso sería no ser yo. Yo creo que eso por amor a Dios. Pero hablaba de multiplicar el pan, Eduardo, y Puerto Rico tiene una oportunidad muy grande de multiplicar el pan. Posiblemente cuando Jesús lo hizo para alimentar a 5,000 personas, ese era el único medio que él tenía, alimentar. Tenía un pueblo hambriento. Yo creo que el pan de Puerto Rico se puede multiplicar si nos apoderamos ordenadamente del país, si asumimos la responsabilidad, si aspiramos a un país que sea capital del conocimiento, a un país que respete a sus envejecientes, que cuide a sus niños, que venga de la mano del apoderamiento y la responsabilidad, que cuide su ambiente, que esté orgulloso de sus raíces, que esté orgulloso de su cultura, que le devuelva los espacios al pueblo para que el pueblo los disfrute y que podamos traer a esa diáspora puertorriqueña que hoy enriquece a otros países del mundo, traerla a Puerto Rico y devolverle a Puerto Rico el sitial de orgullo, de desarrollo y de prosperidad que merece. Y de esa forma estaríamos sin duda alguna multiplicando los panes. Pero quería compartir con usted algo que para mí es muy importante. Yo fui miembro de un comité timón para el desarrollo humano. Y otra vez, dentro de ese sendero misterioso de Dios, pues me puso ahí para mirar unas cosas que de lo contrario tal vez no lo hubiese pensado. Porque uno a veces piensa que las carreteras que tenemos, que los shopping centers que tenemos, que la vida que tenemos nos separa y que en Puerto Rico vivimos una burbuja espectacular. Ese estudio de desarrollo humano que tuve acceso demuestra que en Puerto Rico hay 900,000 personas pobres. 900,000 personas pobres. Eso es el 25% de la población. Ese estudio también demuestra que en Puerto Rico somos el cuarto país en desigualdad en el mundo. Y ese estudio también revela que el 48% de los hogares puertorriqueños viven por debajo de los niveles de pobreza. Entonces, cuando estamos hablando de multiplicar del pan, cuando estamos hablando de lo que Jesús hizo hace miles de años atrás, si queremos traerlo a la mesa y traer un ejemplo de cómo podemos multiplicar ese pan, es un compromiso inquebrantable de convertir esa clase pobre en clase media. Es un compromiso inquebrantable de salir de la desigualdad y tener una sociedad igual para todos. Es un compromiso inquebrantable que el 48% de los hogares en Puerto Rico regresen a una vida de progreso, de prosperidad, igual que todos los seres humanos. Y muchas veces, otra vez, nos creemos que cuando vemos ciertas cosas, cuando manejamos nuestros carros, vamos a los centros comerciales, vamos al San Juan Mall y dice, Dios mío, qué cosa más grande, qué mucho tenemos. No, que mucho tenemos unos pocos. ¿Qué necesidad tenemos que muchos tengan lo mismo? Correcto. Pero ese muchos tengan lo mismo no puede ser dádivas, porque la dádiva lo que crea es pobreza y control. Esos muchos tienen derecho a oportunidades para que puedan desarrollarse y para que puedan crecer. Así es. Eso en la misma línea que usted me preguntó. Sí. Yo soy un defensor de la libertad religiosa, no importa cuál sea su religión. Correcto. Siempre y cuando, en mi caso, de quien único yo puedo hablar, eso es de mí. Que el centro sea Jesús. Pero es mi caso. Correcto. Pero es mi caso. El que crea, yo una vez estuve participando en unos programas de ayuda y había unos 12 pasos en un movimiento que se llamaba Lanón. Y entonces, pues, uno de los 12 pasos decía... Que venía con adicción. Con adicción. Pero uno de los pasos decía, cuando usted no pueda con su situación, póngalo en la mano de su poder superior. Póngale usted el nombre al poder superior que usted quiera. Yo, el mío se llama Jesús, pero el que tenga otro, porque le ponga otro. Pero que ese centro religioso, cristiano, sea parte de su vida, porque vivir sin ese centro es prácticamente
no aceptar de dónde venimos, Correcto. no aceptar a qué venimos. Con esto que me dice, debo entender que usted apoyaría al tercer sector, las instituciones sin fines de lucro y todo el trabajo amplio que hacen por el país. Sí, sí. Yo tengo mi punto muy claro en ese lado. He estado muy activo en esa área. Sin embargo, creo que le llegó la hora al tercer sector de convertirse en sectores con fines de lucro para devolver el lucro a las comunidades y al sector que representa. Contrario a lo que en el pasado se pretendía, de que esos sectores, en algunos casos marginados, estuviesen con la mano estirada esperando la dádiva pública. Correcto. Que lo único que lograba esa dádiva pública era control. Correcto. Y pobreza. Yo creo que, otra vez, en ese mismo ánimo de multiplicar el pan, en ese mismo ánimo de oportunidades, el sector y el tercer sector, el sector comunitario, el sector necesita apoderarse y necesita crear los mecanismos necesarios para la sustentabilidad del mismo. Pensando en el matrimonio, ¿usted entiende que el matrimonio entre un hombre y una mujer es la base fundamental de la vida en familia, que es la primera institución de nuestra sociedad y que como tal es la institución se monta la economía? Porque en la medida, y lo hemos visto en las últimas décadas, en la medida en que el matrimonio se ha debilitado, hay un rompimiento con unas consecuencias económicas terribles. ¿Usted considera que sigue siendo el matrimonio entre un hombre y una mujer la base fundamental social? En mis valores personales, sí. Sí. Ok. En cuanto a la educación, es un área que le preocupa mucho al sector cristiano en este momento. ¿Usted apoyaría el derecho parental de los padres a la educación primaria y fundamental de los hijos? Quisiera entender mejor la pregunta, Eduardo. Ok. Como padre, que parimos los hijos, ¿no? Papá y mamá, somos los primeros llamados a criarlos. Y la Constitución y nuestros regímenes de derecho establecen que el padre es el primer padre y madre. Son los primeros llamados a la educación. En estos momentos la educación en Puerto Rico está siendo amenazada por unos valores extraños, de una sexualidad demasiado abierta, la perspectiva de género, una serie de identidades sexuales que está pretendiendo, como por ejemplo la carta circular que acaba de aprobar este gobierno, que va a introducir la perspectiva de género, contrario a los principios, sobre todo históricos de nuestro pueblo, que establecen que no, los valores fundamentales de mis hijos salen de la casa, o sea, salen a la escuela, pero ya educados por mí, y yo tengo derecho a intervenir en esa educación si violenta mis principios. Aquí está bien amarrado con la libertad religiosa. Sí. O sea, si yo creo que el matrimonio es esto, no me le enseñe desde niño a practicar la vivencia homosexual. No me le enseñe, si yo no te doy permiso para eso. A eso es a lo que me refiero. Yo en este tema en particular, yo siento, y un paréntesis muy rápido, otro día salió en la prensa una noticia que hablaba de que se prohibía fumar en los residenciales públicos. Y salía un residente diciendo, el que a mí me saque de mi casa por estar fumando, no lo voy a dejar. Yo creo que aquí vienen muchísimas leyes o muchísimas situaciones que llegan al país no necesariamente porque sea una decisión nuestra, sino que llegan al país porque van de la mano de unos fondos federales que si no llegan, pues no se puede. Ese es el punto. Así que, dicho eso, en el tema particular que me preguntas, yo creo que Puerto Rico necesita, antes de hacer ninguna expresión que muchas veces pienso que va cargada con un matiz político electoral, lo digo como lo siento, yo creo que antes que eso Puerto Rico tiene que entender que no es posible ningún cambio si no hay tres elementos importantes. Número uno,
el proceso de consulta. Yo creo que Puerto Rico tiene hay ciertas cosas que usted no puede depender que 27 senadores y 52 legisladores tomen la decisión, porque, óyeme, estás afectando a 3.5 millones de personas. Porque, óyeme, hay temas que hay que refrendar. Hay temas que hay que refrendar y posiblemente este tema que usted menciona sea uno de ellos. ¿Y qué opina el país? Pero si el país opinara a favor de todo esto que está pasando, la otra cosa que este país tiene que entender es que nos tiene que preeducar primero. Porque cuando yo escuché este tema de que los niños pueden ir vestidos al colegio de la forma en que lo deseen, yo tengo 2 nietas que son niñas. Esa era la próxima pregunta que le tenía. ¿Cómo yo explico eso? ¿Cómo yo lo explico? Porque a lo mejor tienes que antes de hacer nada y después de refrendar y que el país diga, sí, nos queremos ir por ahí, y ya sería la decisión del país y yo pondría mis manos arriba. Yo sin duda alguna, entonces le pediría al Estado, pues Estado, yo creo que tú tienes que coger todas esas facilidades, esas escuelas, y tú tienes que proveer la infraestructura para que pueda manejar esta realidad. Pero eso hecho de otra forma, de una forma arbitraria, de otra vez. Correcto. Yo le siento a esto, licenciado, le digo licenciado con todo el respeto, sí. Le siento a esto un matiz más político que otra cosa. Correcto. Vamos a hacer una pausa y regresamos al último segmento. Alerta Cristiano. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. La próxima pregunta que quiero compartir con usted, Manolo, contigo, Manolo, es, ¿favorecería que se aprobara el uso recreativo de la marihuana en Puerto Rico? No, señor. No. ¿Así, tajantemente? Tajantemente. No. ¿Favorecería? Y tengo una explicación para eso, para los amigos que nos escuchan. Compártala. Yo fui fumador y fumé por 40 años. Y si yo hubiese tenido una orientación como es debido, si a mí no me hubiesen dicho que fumar era de hombrecito y que no hacía nada, posiblemente yo no hubiese fumado. Y si yo no hubiese fumado, yo no tendría muchas veces los cuadros respiratorios que tengo, que sin duda alguna se pudieron haber evitado. Así que yo, desde el punto de vista de uso recreativo, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo dentro del contexto de que no es un hábito que debo promover. Como tampoco estoy de acuerdo en promover el alcohol y promover el cigarrillo. El que lo quiera usar, pues haya su problema, pero no estoy de acuerdo en promoverlo. Y en cuanto a la medicalización de la marihuana. Mire, yo le voy a decir algo en esa relación. Siempre y cuando el objetivo de todo esto sea fomentar nuevas esperanzas para tratamientos de enfermedades, yo no tendría ninguna reserva siempre y cuando no entendamos que ya existen productos del cannabis listos para usarse. Correcto. O sea, eso no es algo viejo. Ahora, lo que sí es, algo nuevo, perdón. Lo que sí es importante es que no podemos utilizar la excusa de la medicalización y convertir a Puerto Rico en un hub o en un centro de siembra del cannabis, o del cannabis que se dice, ¿no? El cannabis, creo que cannabis, que a la misma vez nos encontremos, como está ahora mismo Colorado, que usted va a Colorado y ve un montón de boutiques que no son otra cosa que centros que venden el cannabis, pero que a la misma vez se disfrazan dentro de una serie de mecanismos que para las enfermedades y para las realidades que se promueve el consumo. Correcto. Y se promueve el uso. Si la estrategia es convertir a Puerto Rico en un centro de investigación y desarrollo para optimizar el cannabis, estoy de acuerdo. Si la estrategia es convertir a Puerto Rico en un ambiente libre de siembra y de ofrecimiento del cannabis sin ningún tipo de control, me opongo, porque no hemos sido capaces de controlar los Ford Tracks. Se siguen matando a la gente en Ford Tracks porque no se ponen casco. Vamos a pretender que vamos a entrar en un proceso abierto de consumo, amparado en que ya es un trendy a nivel mundial y que ya hay otros estados de Estados Unidos. Si fuese un modelo tan espectacular, no estaríamos viendo posiblemente ya los 50 estados de la nación insertados en esto. Y no están.
teniendo los terrenos. Correcto. Teniendo los terrenos, nosotros somos 100 por 35, sí. de los cuales el 70% de nuestro terreno está sembrado en cemento. Y yo, antes de pensar en sembrar cannabis, con todo el respeto de los defensores del proceso, yo antes sembraría alimentación para sustituir la importación, que hoy por hoy importo el 87% de los alimentos que me como. Eso es. Y que nos estamos corriendo un riesgo enorme si hubiera una huelga en los principales puertos. Le voy a pintar un cuadro, Manolo. Una niña de 16 años, de 17, se presenta en una clínica a abortar. Esa niña no tiene el permiso de sus padres para abortar. ¿Usted favorecería que se regulara eso? En esas que esos condiciones, padres tendrían que dar... En esas condiciones jamás en la vida. Ok. O sea, usted protegería más... Definitivamente. Primero, la vida de la niña. Seguro. Y en cuanto a la vida... Y la vida y la decisión. Correcto. Y la consecuencia de la decisión. Correcto. ¿Favorecería usted que a esa niña se le diera un buen consejo, que fuera una clínica de apoyo, de orientación para que mantuviera ese bebé y lo diera en adopción? Bueno, si es que ese fuera el caso. Todo está precisamente en qué consecuencias llevaron el embarazo de la muchacha. Y obviamente, mirándolo desde ese lado, pues cada caso es un caso particular. Ahora bien, una niña de 16 años es una niña. Pretender que esa niña tenga en sus manos los conocimientos, la decisión para tomar una decisión de tal naturaleza sería un crimen. ¿Qué decisión? La decisión de abortar. De abortar. O sea, y llegar a una clínica y a hacerte un aborto por simplemente estoy embarazada y no quiero la criatura. Cuando una persona lo cogen guiando en estado de embriaguez, no lo meten preso el mismo día. ¿Qué hacen con esa persona? La primera vez que lo cogen le dan unas clases, lo enseñan. Y yo creo que otra vez, lo mismo que ocurre en el sistema correccional, en el sistema médico, esta condición específica de los embarazos no deseados requieren de una política pública de prevención, de educación y de concientización que no se tiene, de la mano de, obviamente, ante la ausencia de ese modelo, ante la ausencia de esa consecuencia, pues el Estado debe ser muy cuidadoso en no abrir las opciones, sobre todo cuando no se tiene la madurez, la capacidad para tomar decisiones. Con respecto a la vida, estoy pensando ahora en los viejitos, en nuestros viejos. ¿Apoyaría usted o presentaría legislación para facilitar el cuidado continuo y la mitigación del dolor a los pacientes en edad avanzada con condiciones degenerativas en defensa de su dignidad, en vez de estar buscando la llamada muerte digna? Mire, yo a veces pienso, ¿verdad?, que yo acabo de perder un tío hace unas horas. Murió en España. Mi tío estaba encamado hacía 2 años. Mi madre, que viene de una formación católica, yo la escuchaba decir con mucha frecuencia: Señor, llévatelo. Yo siempre escuchaba eso de mi madre. Sin embargo, pienso, ¿verdad?, que yo no puedo hablar por los parientes de mi tío que posiblemente estuvieron al lado de él en una forma 24/7 y que posiblemente, no sé si pensaron en algún momento algún tipo de remedio que le permitiera acabar con su vida. Yo creo que quien único tiene autoridad sobre la vida y la muerte, ¿verdad?, es Dios. Y me costaría, otra vez, de la misma forma en que hablé ahorita sobre la pregunta que usted me hizo del matrimonio, pues en mis principios, Manolo Sidre, yo creo que me costaría mucho trabajo internalizar eso. Bueno, facilitarle la muerte a un paciente. Pero otra vez, tengo que también ponerme en los pantalones, como dice, de mucha gente que vive prácticamente encamado con el encamado y que al final del camino quien termina más enfermo que el enfermo es quien cuida. Y hay condiciones que ya son prácticamente irremediables, pero tendría que mirarlo en un contexto mucho más amplio. No me siento preparado para contestar una pregunta
si yo verdaderamente crearía algún tipo de legislación para evitarlo o algún tipo de legislación para liberarlo. Voy a dar una vuelta ahora y quiero conversar con usted sobre el famoso tema del estatus político. Sí, señor. ¿Usted cree que estamos acercándonos a solucionar el famoso tema del estatus político? Mira, Eduardo, en el año 88, el oficial latinoamericano de más alto rango en la administración de Bush padre era un puertorriqueño. By the way, para variar, porque nosotros estamos metidos donde quiera. Se llama, está vivo, Ramón Daubón. Okay. Y Ramón Daubón, en un mensaje, creo que fue a la Cámara Hispana de los Estados Unidos, dijo, y cito, para que Puerto Rico pueda aspirar a ser Estado o independiente o cumplir constitucionalmente con el Estado libre asociado, Puerto Rico tiene que ser rico primero. Dicho eso, hablaba con un amigo muy estadista 2 horas antes de estar aquí y hablábamos precisamente, él me estaba convenciendo de que la única solución del país es la estadidad. Y yo no tengo ningún problema de que ese sea su punto de vista. Lo que yo le pregunté al amigo es, ¿y tú crees que en las condiciones en que estamos nosotros podemos aspirar a decirle al Congreso de los Estados Unidos que queremos ser parte de la nación americana? Dicho eso, yo voy a avalar la voluntad del pueblo. Siempre y cuando las consultas que se hagan en esa dirección vayan avaladas por el Congreso de los Estados Unidos. Correcto. Avalada significa que ellos en puño y letra certifiquen que la decisión que tome el país, ellos la van a respetar. Ahora bien, en el interín, ni lo van a dar en 3 meses, ni lo van en 7, ni va a ser en 2 años, sea cual sea la decisión. Lo que yo considero indigno y me crea muchísima indignación es que yo sirva como puertorriqueño para pelear en las guerras, que yo sirva como puertorriqueño para importar productos fabricados en los Estados Unidos, que yo sirva como puertorriqueño para estar en negocios de Estados Unidos y servir honrosamente, y que yo no tenga la misma igualdad en otras áreas que los demás norteamericanos tienen. Mientras este país, mientras tengamos todos los puertorriqueños la ciudadanía americana, aquí hay algunos que les gusta y otros que no, pero mientras tengamos la ciudadanía americana, lucharé con toda mi fuerza para igualdad en el seguro social, para igualdad en los gastos médicos, para igualdad en las políticas de desarrollo económico. Y si el tema de la contribución federal fuera medular para que el puertorriqueño de a pie pueda aspirar a los mismos beneficios que tienen los ciudadanos norteamericanos continentales, buscaría la forma de crear un mecanismo para que fuera posible. Yo creo que esos 4 años que usted plantea, dice, yo de ser gobernador le estaría 4 años. Nada más. En esos 4 años pudiéramos decir que pudiéramos levantar al país, sí, para luego tomar una de esas 3 decisiones. Sí, señor. Porque de la misma manera en que estamos diciendo que no somos buenos, que no tenemos la riqueza suficiente como para pedir ser admitidos como Estado, también podría ser que no fuéramos la mejor república, porque tendríamos la misma pobreza. Posiblemente. O sea, no estaríamos listos para el paso de la república. Yo lo que le quiero dejar en la mente de todos nuestros televidentes en la noche de hoy es que no existen fórmulas mágicas. Chile, una dictadura de izquierda y después una de derecha. Hoy por hoy, la principal economía en todo Centroamérica y Suramérica. Los americanos darían la vida porque Chile fuera el Estado 51. Sí. La vida, sí. La vida. Hace 40 años atrás no. Y eso es importante que lo tengamos claro. Hay que enfocarnos en el resultado. Y usted hablaba de 4 años. ¿Por qué le digo que es posible? Porque yo me considero un líder de cambio. Yo me considero que yo tengo la capacidad
para transformar a Puerto Rico en un país gobernable. Gobernable que traiga 3 cosas a la mesa, licenciado. ¿Cuáles son? La primera de ellas, gente capaz. Amén. Que venga a servir el país. Número 2, que el revanchismo, el bipartidismo y la partidocracia no encuentre eco en mi administración. Y número 3, que le mostremos al mundo y a nuestros socios principales, los Estados Unidos, que Puerto Rico encontró el carril del desarrollo, que está comprometido con ese carril de desarrollo y que estamos listos para asumir el reto que los tiempos nos deponen. Así que esas 3 cosas son Usted posibles. hizo una expresión los otros días, no recuerdo el día, pero me llamó mucho la atención. Cuando usted indicó que usted se comprometía con el país en presentarle 60 días antes de las elecciones su gabinete principal de gobierno. En ese gabinete que usted le va a presentar al pueblo, usted le va a presentar gente de toda la gama política. En ese compromiso nuestro de presentarle nuestro gabinete constitucional y nuestro equipo de trabajo, la clasificación y el perfil único necesario en ese momento son 2: honradez y capacidad. Amén. Okay. Honradez y capacidad. Y si eso, nosotros logramos insertar, y cuando digo la palabra honradez, la digo con toda la intención, no es que sean pillos o no pillos. Sí, sí, no. Honradez significa que usted ponga la voluntad de su ejecución al servicio del país y no venga con una agenda particular. Correcto. Y usted está consciente que eso es un peligro, que usted se está corriendo Bien un grande, riesgo, bien grande. porque no solamente la gente lo va a considerar a usted, Seguro. que usted es el único que es elegible. Seguro. Los demás no son Pero es que, aspirantes. pero y usted se está poniendo sí. con un grupo de personas que alguien puede decir, ah, no, pero ese es pipiolo, no, pero aquel es comunista, no, pero mira, aquel es ateo, mira. Y yo la única... Es un riesgo que usted está dispuesto a correr. Es un riesgo, pero a la misma vez es una responsabilidad para el elector, porque ¿qué ocurre aquí? Nosotros votamos por un partido político. En algunos casos ha ido mermando, ya no es como antes, pero antes usted sabe que era una sola cruz debajo de un signo. Correcto. Y detrás de ese partido venía todo. Y usted se enteraba en febrero o en marzo del próximo año quién fue o quién es el gabinete del gobernador. Sí. Y usted dice, pero este va a estar ahí. Y como era una cuestión, era un contubernio entre el Ejecutivo y el así que lo demás, usted sabe lo que te... Amigos, se nos ha terminado el tiempo, Pero lamentablemente. antes que nada, licenciado, lo que quiero es invitarlos a que me sigan en nuestra página de Facebook, www.manolosidre.com, y nuestro fanpage, manolosidre.com. Únete al esfuerzo, es un mejor Puerto Rico, es posible hacerlo. Lo que necesitamos es tu compromiso, tu voluntad y tu deseo de cambiar. Gracias al amigo Manolo Sidre. Gracias a usted. Cristianos, alerta. De momento, vamos a orar por el hombre. Vamos a tenerlo en nuestras oraciones y vamos a orar por todos los candidatos para que el Señor los bendiga. Sí mismo es. Tenemos a Manolo Sidre, considérenlo, estúdienlo, síganlo, vean sus ideas. Alerta, cristiano, que Dios les bendiga.